El FMLN está convocado a este Consejo Consultivo, nada más con un pequeño detalle, Roberto. El FMLN es el partido de gobierno o está en el gobierno con el presidente o junto al presidente Mauricio Funes. Entonces ahí me surge la primera pregunta. ¿El FMLN llevaría sus propios temas a un Consejo Consultivo o como parte del gobierno permitiría que el presidente Funes lleve los temas del gobierno y ustedes de alguna manera se plegarían a esa agenda que proponga el Ejecutivo porque ustedes son parte del Ejecutivo, o ustedes buscarían llevar su propia agenda como partido político o sus propias propuestas como partido político? Bueno, el FMLN, por supuesto, apoya la gestión del presidente Funes, apoyamos todas sus iniciativas prácticamente. En la Asamblea Legislativa no ha habido una iniciativa que no sea respaldada por el FMLN. Pero por supuesto el FMLN tiene su agenda, tenemos una agenda legislativa, tenemos nuestra agenda que complementa la agenda del presidente, y en algunos temas seguramente habrá también diferencias. Voy a poner un ejemplo. El FMLN tendría interés en que se aborden los temas de seguridad, el tema fiscal, los temas del desarrollo, del crecimiento. Nos interesa de manera puntual llegar a un acuerdo nacional, no solo con el presidente, sino con todos los partidos políticos, un acuerdo político, digámoslo así, para tener una política energética común en los grandes aspectos, en lo que tiene que ver con el crecimiento de la generación, en lo que tiene que ver con la expansión de la cobertura, de electrificación del país. Podríamos apostarle a un país con 100% de cobertura de energía eléctrica. Nos interesaría saber, tener un acuerdo sobre las energías renovables, sobre el ahorro energético. Son aspectos que perfectamente los partidos políticos nos podemos poner de acuerdo. Y puntualmente, aprovecho la oportunidad para mencionarlo, ya que está a la orden del día el ajuste tarifario de la energía eléctrica. El FMLN en los próximos días, por ejemplo, va a proponer una nueva estructura tarifaria en el tema de energía eléctrica. Ojalá que tengamos esa conjunción con el presidente y con las otras fuerzas políticas. Nosotros básicamente vamos a proponer que la energía residencial, el suministro de la energía residencial se fundamente en la energía geotérmica y la hidráulica. O sea, la generación más barata de la energía del país debe de ir para los usuarios residenciales. Los otros actores de la vida nacional, los servicios, la industria, el comercio, etcétera, que tengan otro tipo de oferta de la energía eléctrica que el país produce. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? O sea, son aspectos que nosotros queremos que se discutan en esa mesa, y por supuesto hay otros que igual tendríamos interés en conocer las valoraciones de los demás. Ahora, ustedes llegarían, ya que me dijo que llevarían su propia agenda, llegarían con el interés de, digamos, ser una especie como de socios mayoritarios en una mesa donde su voz y su voto tenga mayor peso que el resto de partidos políticos, o esperarían ser tratados con sus propuestas o que sus propuestas fueran tratadas de manera igualitaria al resto de los demás? Como todo mundo sabe, nosotros tenemos una relación bilateral con el presidente. Igual sabemos nosotros que el presidente tiene relaciones bilaterales con todas las fuerzas políticas. Y en esa relación bilateral nosotros compartimos aspectos del quehacer gubernamental. En una mesa consultiva de ese tipo, uno parte de que todos somos iguales. Además, no es que se va a votar, simplemente se va a expresar opiniones. Tú me preguntabas qué carácter le veíamos a esta mesa. En realidad es una mesa deliberativa que no tiene, que no tendrá facultades decisorias. No es para ir a tomar decisiones, ¿verdad? Por votación, por mayoría. No, es una consulta. No son vinculantes para las recomendaciones que ahí se hagan. El presidente las podrá tomar, las podrá desechar, pero ojalá que se puedan tomar
en cuenta las mejores recomendaciones que se puedan hacer. Bueno, pero cuando me pongo a pensar en ese escenario y tratando de darle un poco de crédito a la tesis de los expresidentes de que la agenda se puede ver contaminada por los intereses políticos, se le figura a usted, Roberto, que el año 2011, que no queda ninguna duda, usted no me lo va a negar, no hay un político que me lo pueda negar este día, que ya la campaña rumbo al 2012 ha comenzado, ustedes están en casa por casa, ya están eligiendo candidatos, lo mismo está haciendo Arena y otros partidos, o sea, la campaña, aunque no ha comenzado la campaña, digamos, política oficial convocada por el Tribunal Supremo Electoral, ya el país entró en una pre-campaña, si me puede conceder esa idea. Pensando un poco en la tesis de los expresidentes, ¿no va a llegar ahí la clase política con algún mínimo de cálculo político de proponer cosas que le beneficien a ellos o a ustedes en este caso como partido político y le perjudiquen al otro? ¿Hay alguna manera de blindar o de que esa plática realmente sea un tema de país y no un tema de políticos tratando de cuidar sus intereses políticos? Yo creo que sí, o sea, perfectamente se pueden adoptar criterios que sirvan para que un funcionamiento de este tipo no sea aprovechado y no se abuse, digámoslo así, de lo que se pueda estar produciendo, lo que se pueda estar discutiendo. No necesariamente tiene que haber en un primer momento una discusión pública sobre eso. Es muy difícil a veces contener la demanda de la opinión pública y seguramente habrá que decir algo, pero algunos acuerdos importantes se pueden comunicar de manera colegiada cuando haya acuerdos importantes que habrá que impulsar. Por supuesto que el presidente tendrá en ese sentido la autoría principal, pero creo que se pueden construir mecanismos que posibiliten que haya un clima adecuado en el que no se sientan afectados las diferentes fuerzas políticas. Y finalmente, siempre pensando en el funcionamiento de este Consejo Consultivo, no de alguna manera va a sustituir, fíjese Roberto, las funciones de una asamblea, por ejemplo, donde es el foro político por naturaleza. Además, ahí está el mandato constitucional, que es donde se acuerdan, se estudian, se proponen, se hacen las iniciativas de ley y se votan las leyes de la República. ¿No sustituiría de alguna manera este Consejo Consultivo algunas de las funciones que ya cumple la Asamblea Legislativa? Porque supóngase usted que ahí se llega a acuerdos de tipo político, eso evidentemente se podría traducir de manera automática en votaciones legislativas, ya pensando en que la instancia funciona y que hay acuerdos. ¿No sustituye la institucionalidad ya existente? Yo recuerdo los procedimientos, los mecanismos que se utilizaron en los tiempos de la firma de los acuerdos de paz. Había una mesa de diálogo y negociación con las dos grandes partes, el gobierno y el FMLN, y se invitaba también a los partidos políticos a esa mesa complementaria en determinado momento, donde se hacían aproximaciones determinadas y nunca se suplantó a la Asamblea Legislativa. Las conclusiones a las que ahí se arribó, que implicaban reformas constitucionales, modificación de leyes, aprobación de leyes, llegó después a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa las apoyó en su mayoría, las modificó en una parte y puso su cuota de participación. De tal manera de que yo creo que son esfuerzos que perfectamente pueden ser complementarios, no necesariamente excluyentes. Nosotros pretendemos siempre que la institucionalidad funcione y por lo tanto la Asamblea Legislativa tendrá su rol determinante en la aprobación de la legislación que se recomiende, si es que hay recomendaciones de ese tipo.